El nuevo contrato con la empresa minera Panamá S.A. establece una regalía del 12 al 16% de la ganancia bruta y un pago mínimo de $375 millones a Panamá. También contempla mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado. Producto de la consulta pública, se incluyó dentro del contrato al Distrito de La Pintada como beneficiario del fideicomiso, además de Donoso y Omar Torrijos. El contrato tiene una duración inicial de 20 años contados a partir del 22 de diciembre de 2021. Se establece una nueva fianza de cumplimiento por parte de la concesionaria de $70 millones. Requiere además que la concesionaria mantenga un plan de recuperación ambiental y abandono según el estudio de impacto ambiental aprobado. Establece la obligación de la concesionaria de llevar a cabo una transición a futuro a fuentes de energía más limpias. Establece el pago de un canon de agua por $2 millones anuales, además de la distribución de los fondos por el Estado a través del fideicomiso La Conquista del Atlántico de la siguiente manera en virtud del esquema fiscal. 50% será transferido al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, 20% será destinado a elevar a 350 balboas mensuales el monto de las pensiones de la Caja de Seguro Social de jubilados y pensionados, 25% será destinado a proyectos de inversión que benefician a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera en la provincia de Colón y áreas colindantes con el área de la concesión, y el 5% se destinará para la construcción, desarrollo y funcionamiento del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, con el objetivo de actualizar la teoría y práctica de la enseñanza en las aulas a los mejores niveles de la región. Buenos días, ministro Alfaro. Gracias por estar con nosotros en Rendición de Cuentas. Usted se ha convertido en la estrella de los medios en estos días por lo del contrato minero. Hay mucha expectativa, hay mucho interés en saber cómo se desarrolla todo esto. Yo quisiera comenzar, que usted le explicara aquí a los televidentes, cómo fue que encontráramos, después de 20 años, porque estamos hablando de una actividad que comienza en 1997, cómo se encontraba esa situación, cuál era su realidad jurídica, ¿no? Y cómo se incorporó eso a la negociación. Bueno, gracias Julio por la invitación. Un placer estar aquí en este programa el día de hoy y pues compartir con la teleaudiencia algunos puntos importantes. Yo creo que primero es importante poner en contexto, como tú bien has dicho, de dónde nace esta situación, ¿no? Debemos recordar que esto es una concesión que se otorga mediante un contrato Ley 9 de 1997. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declara mediante un fallo que ese contrato es inconstitucional. Esa decisión de la Corte se da en el 2017, pero se hace efectiva al momento en que se publica en la Gaceta Oficial, que es el 22 de diciembre del 2021. Pero entonces esta actividad estuvo en un limbo jurídico durante 20 años. Eso es lo bueno, no estuvo en un limbo jurídico porque, como te dije anteriormente, se hace efectivo la decisión de la Corte en diciembre del 2021. Nosotros anticipándonos, el gobierno nacional en ese momento, anticipándose a esta situación, lo que hace es sentar a la empresa en la mesa, en una mesa de negociación que contó con panameños importantes, ministros de Estado, otros destacados panameños que inclusive participaron en la negociación del tratado Torrijos-Carter, que revertió el canal a manos panameñas, y por un periodo de aproximadamente 4 meses llegan a un acuerdo en enero del 2022. La empresa en enero del 2022 acepta los términos y condiciones que salieron de esa mesa de negociación, entre ellos términos y condiciones económicos, fiscales, laborales y ambientales. Incluso eso produjo un pronunciamiento del presidente de la República. Por supuesto, por supuesto. El presidente hace un anuncio una vez eso se da, porque también se hace pública la nota mediante la cual la empresa acepta los términos y condiciones pactadas con el Estado. Pero también es importante recordar que en el gobierno anterior, cuando se da a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno anterior también se encuentra en una situación similar, solamente que lo atacan de una forma distinta. Este gobierno, nosotros lo que hicimos fue sentar a la empresa en la mesa porque nosotros considerábamos que era importante hacer una negociación que fuera distinta, donde el país consiguiera más por esos recursos naturales de lo que estaba planteado
en el contrato del 97, pero sobre todo en base y alineándonos con estándares internacionales. ¿Qué aportaba la vieja relación basado en el contrato del 97? ¿Qué aportaba a la economía nacional? Bueno, eso es importante que los panameños conozcan y yo te doy un ejemplo. Mira, del 2018 a el 2022, más o menos, porque recordemos que si bien el contrato data de 1997, la empresa no empieza a realizar operaciones sino hasta el 2018. Claro. Del 2018 al 2021, 2022, la empresa estaba pagando aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares al año por la explotación de los recursos minerales. Si comparamos eso con lo que conseguimos nosotros en este gobierno bajo el liderazgo del presidente Cortizo, pasamos de 30 a 40 millones de dólares a 375 millones de dólares o más. Una diferencia es decir, significativa, ¿no? más de casi 10 veces más en materia de pago al Estado por la exploración y explotación de sus recursos minerales. Eso es un avance importante. Significativo. Tú preguntabas sobre el periodo de 10 meses. Bueno, una vez concluido el proceso de negociación en enero del 2022, nosotros entonces nos sentamos junto con la empresa a redactar el contrato. Un contrato técnico, un contrato bastante extenso que cubría o que cubre todas las áreas que te mencioné, que son las áreas fiscales, económicas, laborales, ambientales, entre otras. Y dentro de ese contrato, yo creo que objetivamente nosotros como panameños lo que debemos hacer es poder llegar a la conclusión comparando lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora. Pero hay un elemento más, ministro. Hay quienes han planteado en las críticas que se hacen no haber negociado, haber cerrado la negociación, inclusive haber cerrado la mina. ¿Qué impacto hubiera tenido eso? Bueno, es que es importante también que la ciudadanía, los televidentes entiendan que en esta situación nosotros teníamos una situación bastante atípica. ¿Y por qué digo atípico? Porque nosotros nos encontrábamos en una mesa de negociación y posteriormente en una mesa de redacción tratando de conseguir los mayores beneficios para el Estado. Ya habían 7.000 trabajadores. En base a un estándar internacional, nosotros contratamos también abogados y expertos en materia minera, tanto local como extranjeros, pero ya existía una inversión realizada por esa empresa. Probablemente la inversión extranjera más grande en nuestra historia, que rondan aproximadamente 8.000 millones de dólares. Entonces usted ha encabezado una negociación que es la segunda en importancia después del canal. Yo considero que es una de las más importantes en nuestra historia, pero es atípica. ¿Por qué? Porque como te mencioné, ya la empresa había realizado una inversión, ya estaba en funcionamiento y en operación no es que el proyecto. Llegando, ni que íbamos ya a existían, ya ya existen más de 7.000 trabajadores directos que dependen de esta operación minera. 40.000 trabajos, empleos indirectos que operan de esta operación. Más de 300 millones de dólares que le hacen frente a los proveedores locales que proveen a la mina. Un impacto en el Producto Interno Bruto de por lo menos 2 o 3%, un impacto importante en el porcentaje de nuestras exportaciones. Podemos decir que el gobierno ha actuado con toda responsabilidad en esto. No solo con toda responsabilidad, sino que yo te puedo garantizar que lo que nosotros hemos conseguido en este contrato es sustancialmente mejor de lo que existía en base al contrato de 1997 y eso es un avance significativo. Pero más allá de eso, también nosotros en este contrato lo que hemos hecho, hemos elevado el estándar de lo que deben ser operaciones y concesiones mineras a futuro. ¿Por qué? Porque este contrato contempla no solo una tabla de regalías que va por encima de lo contemplado en el Código de Recursos Minerales, sino que también contempla una serie de requisitos y obligaciones ambientales, por ejemplo, laborales, que no están contempladas en nuestros códigos y en nuestras normas locales, pero que sí están contempladas en este contrato. Es importante lo de la situación ambiental, ministro. Usted sabe que hay una gran preocupación por la explotación de la mina a cielo abierto, la restauración de esto, cómo va a afectar el resto del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas vienen en este contrato al respecto? Bueno, en términos ambientales, nosotros hemos logrado en este contrato establecer una serie de requisitos y obligaciones a la empresa que, como te mencioné, no existía ni en el contrato anterior ni en nuestros códigos administrativos y nuestras leyes locales. El código minero como que se quedó muy atrás. Bueno, es que ¿no? el código minero data de los años 70. Obviamente la industria ha cambiado desde entonces, mejores prácticas en materia ambiental han evolucionado y nosotros, por ejemplo, este contrato establece la obligación de un plan de cierre y poscierre de mina. Eso no lo establecía el contrato anterior ni nuestras leyes y nuestra legislación. Establece también la obligación de la empresa de tener un plan
agresivo de reforestación. Incluye también una obligación a la empresa del pago anual por el uso de agua. Incluye también para la empresa el requisito de hacer una transición de su planta energética a base de carbón a planta de energética y de energía renovable. Entonces, son todas estas una serie de cúmulos de requisitos importantes ambientales que llevan a Panamá pues a poder, uno, tener la facultad de monitorear estas obligaciones, pero también es importante que la ciudadanía conozca que nosotros con este contrato, como te mencioné anteriormente, lo que hemos hecho es elevar nuestro estándar en materia minera. Antes de ir allá, supongo que la actividad minera a cielo abierto no es una innovación de Panamá. Supongo que hay una experiencia internacional. ¿Cómo ha sido abordado eso? ¿Se tomaron en consideración esas situaciones? ¿Cómo revierte eso al contrato que tenemos? Mira, todos los países ricos en recursos minerales, evidentemente, en algún punto de su historia atraviesan por esta discusión. Yo creo que es una discusión sana, es una discusión importante que nosotros debemos tener y que debe ser obviamente consensuada con todos los grupos en nuestro país. En todos los países, los grupos ambientalistas siempre han mostrado una preocupación por la explotación y exploración minera, producto del impacto que pudiesen tener en el medio ambiente. Yo creo que esas son preocupaciones válidas, pero claro. Nosotros también debemos de tener en la balanza que nosotros somos un país que estamos buscando superarnos, que estamos buscando atraer mayores y mejores inversiones internacionales, que estamos también tratando de hacer lo posible para sacar mayor provecho de nuestros recursos naturales y nuestros recursos minerales. Y yo creo que esa discusión es importante. En este contrato particular, como te mencioné, yo lo diferenciaría del resto de la discusión sobre si Panamá o no debe continuar con su exploración de sus recursos minerales. Claro. Que, por cierto, Panamá es un país rico en recursos minerales, claro. Pero son dos discusiones separadas. Porque en este caso particular nosotros tenemos que atender la realidad existente. ¿Y cuál era esa realidad existente? Que ya existía una operación que la empresa había invertido en base a un contrato que en su momento era un contrato legal y legítimo. Eso no se podía ignorar, era afectar la realidad jurídica. Era afectar la seguridad jurídica de una empresa, claro. Pero más allá de afectar la seguridad jurídica y el impacto que esa afectación pudiese tener, por ejemplo, en un arbitraje internacional en contra de la República de Panamá, que ya de por cierto la empresa había iniciado los pasos para dos arbitrajes internacionales, uno en base al contrato y uno en base al acuerdo de libre comercio entre Panamá y Canadá, porque recordemos que la madre de la empresa panameña, la empresa panameña es una filial de una empresa canadiense. Entonces, pero más allá de eso, de la seguridad jurídica, era importante también poner en la balanza y poder analizar el impacto que iba a tener un posible cierre de operaciones de Minera Panamá a los empleados, por ejemplo. Eso significaría que hubiéramos tenido 7,000 o más empleados que dependen directamente de esta mina sin un sustento. Eso se traduce en generar una falta de sustento económico a más de 40,000 familias que indirectamente dependen de ello. Claro. Un impacto negativo a los cientos de proveedores que generan una economía local, que generan también un auge económico en lugares como Antón, como Penonomé, y también restarle la posibilidad a aquellas comunidades aledañas como el distrito de Omar Torrijos y de Donoso y de La Pintada, entre otros, que se beneficien directamente de lo que el Estado panameño va a recibir y que puedan utilizar esos recursos para invertir en obras de infraestructura, en carreteras, en puentes, en hospitales, en potabilizadoras, entre otras cosas. Bien, amigos, estamos conversando con el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro Boyd, quien ha encabezado esta negociación del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. ¿Cuáles son los beneficios que esto aporta, por ejemplo, a los pensionados, a los asegurados? Y cómo se puede enfrentar la crítica que trasciende en el sentido de que estamos hablando de prebendas porque estamos cediendo otras cosas. De eso vamos a hablar con el ministro cuando estemos de regreso. Estamos de vuelta. Estamos en rendición de cuentas esta semana conversando con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, ¿verdad?, sobre el tan discutido contrato minero.
Ministro, tanto aquella vez del mes de enero del 90 y de 2022 como en esta ocasión se ha hecho alusión a los beneficios que se derivan de este contrato respecto, por ejemplo, a la Caja del Seguro Social, respecto a los pensionados. Creo que hay algunos otros porcentajes que se distribuyen allí que tocan también a los educadores. Conversanos un poco sobre esto. Sí, mira, una vez nosotros habíamos concluido el proceso de negociación con la empresa, donde se había acordado, por ejemplo, un pago mínimo de 375 millones de dólares, un ingreso mínimo garantizado, como se le llama en el contrato, que por cierto es una figura novedosa que no existe y nosotros no hemos visto en otros contratos de concesiones mineras en otros países del mundo, ¿no? O sea que haber logrado un ingreso mínimo garantizado con una empresa que ya tenía una operación andando en base a un contrato anterior fue un punto importante. Eso es novedoso. ¿Por qué? Porque como te mencioné anteriormente, nosotros logramos conseguir que la empresa pagase 375 millones de dólares al año, cuando antes pagaban entre 30 y 40 millones, 10 veces más de lo que conseguíamos anteriormente. Entiendo que si se aprueba ahora en la Asamblea, eso sería retroactivo. Correcto. Entonces, otra de las cláusulas importantes es una cláusula de finiquito, que establece lo que tiene que pagar la empresa por el periodo que comprende de diciembre del 2021 a enero del 2023, que es el espacio de tiempo donde el contrato era declarado inconstitucional. Claro. Por ese periodo, la empresa se ha comprometido en el contrato a pagar 395 millones de dólares por ese periodo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si bien desde el 2018 a la fecha la empresa ha pagado al Estado panameño aproximadamente 135 millones de dólares en total, en sumatoria total, por el año 2022 y el año 2023 van a pagar casi 800 millones de dólares. Entonces, es un avance significativo para el Estado panameño lo que nosotros hemos podido lograr con este contrato. Pero además de eso, otro punto importante es que en el contrato nosotros acordamos con la empresa, y era un punto importante para el Estado panameño, que la empresa tuviera la obligación de pagos de impuestos. En base al contrato anterior, la empresa estaba exonerada de impuestos locales, lo que se llama una vacación fiscal. En base a este contrato, la empresa tiene ahora la obligación de pagar impuestos sobre la renta, impuesto de dividendo, impuesto de transferencia, entre otros. ITBMS, por ejemplo, para compras locales. Entonces, todos esos componentes, tanto la tabla de regalías que asciende de 12 a 16%, como el pago de impuestos sobre la renta, el pago de dividendos, el pago de ITBMS, entonces componen el esquema fiscal, que es el que te he mencionado, que Panamá va a recibir. En base a ese esquema fiscal, 10 veces más de lo que recibía en base al contrato anterior. Ahora bien, ministro, hay en el planeta una lucha contra el cambio climático que, entre otras cosas, exige la producción de energía limpia. Y dentro de esto, el cobre parece jugar un papel estratégico que para los próximos años puede estar colocando los precios de este mineral más allá de lo que tenemos en estos instantes. 375 millones al año. ¿Qué significaría el incremento de precios del cobre en el mercado internacional respecto a esta anualidad que tendría que dar la minera? Bueno, esa es una de las bondades de poder tener una tabla de regalías ascendente que va del 12 al 16%, como también un esquema fiscal que depende del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque eso lo que significa es que en la medida que el precio del cobre aumente, el ingreso que va a recibir el Estado panameño va a aumentar. También. Por ejemplo, esos 375 millones de dólares, de acuerdo a nuestro estimado, representa que la empresa va a pagar ese mínimo garantizado 20 de los 20 años del contrato, del periodo inicial del contrato, en base a un precio de cobre de $3.63, $3.65. Nosotros estimamos, como tú bien has dicho, que en la medida en que se requiera más cobre a nivel mundial para tecnología, para carros eléctricos, por ejemplo, entre otras cosas, va a haber un incremento en la demanda del cobre, mientras que cada vez va a haber menos cobre en el mundo. Entonces, Panamá, en ese sentido, con esta mina, tiene no solo un ingreso garantizado importante que no tenía antes, sino también una relación, una posición importante estratégica a nivel mundial a futuro. Correcto. Entonces, por ejemplo, si el precio del cobre incrementa a digamos, $4.10 con 10 centavos, Panamá puede estar recibiendo arriba de 400 millones de dólares al año. Okay. Ministro, se habla de porcentajes para la Caja del Seguro Social, para el asunto de los educadores. Usted sabe que hay una situación con el programa de invalidez, vejez y muerte.
estos aportes que se hacen al año, que haría al año a la minera, serían de carácter permanente para la Caja del Seguro, es decir, todos los años estos aportes irían allá, todos los años irían a lo de los educadores. ¿Cómo funciona esto? Correcto, Julio. Para el presidente Cortizo, para el vicepresidente Carrizo, era muy importante que en el contrato se definiese cómo iban a estar destinados los recursos que iba a recibir el Estado. De manera que hubiese un impacto directo de los fondos recibidos y no necesariamente una transferencia a la cuenta única del Tesoro que la población panameña entonces o no sabía o no sentía o un impacto o se diluye en un impacto directo. En ese sentido, un compromiso firme. El presidente hizo un compromiso firme de establecer lo que se denomina en el contrato el Fideicomiso Conquista del Atlántico. Okay. Ese fideicomiso lo que hace es administrar, recibir estos fondos y disponer de ellos de acuerdo a lo que se establece en el contrato. Como tú bien dices, 50% de los ingresos de la mina van a ser destinados al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Eso representa aproximadamente 200, de los 400 millones de dólares que nosotros vamos a recibir, 50%, aproximadamente 200 millones de dólares que van directo al programa de invalidez, vejez y muerte. También va a ser destinado un porcentaje importante para aumentarle la jubilación, el monto de jubilación y de pensión a aquellos jubilados y pensionados por vejez que ganan menos de $350. Eso va a ser todos los años. De ahí otro monto importante, aproximadamente entre 80 y 100 millones de dólares al año, van a ser destinados a obras de infraestructura en las comunidades aledañas, en el distrito de Martorrijos, de Donoso ¿Cómo entran estas comunidades en eso? Y de La Pintada. Mira, es importante aclarar que esas comunidades aledañas obviamente sienten un impacto de la operación minera, claro, ¿no? Es una operación importante, es una operación industrializada y para nosotros era muy importante que esas comunidades sintieran un impacto directo de lo que aporta la mina al Estado panameño. Y hay un respeto de la mina hacia las comunidades aledañas, porque ahí hubo un momento en que se cerraron vías, la gente no podía pasar, etcétera, etcétera. Correcto, mira. Dentro del proceso de divulgación, del proceso de consulta, que además es un punto importante, Julio, porque por primera vez en la historia el Estado panameño, el gobierno nacional, hace público un contrato de concesión para una consulta pública sin ni siquiera haberlo aprobado por el Consejo de Gabinete. Producto de ese periodo de consulta de 30 días donde nosotros estuvimos en las diferentes comunidades, primero explicando las razones por las cuales nosotros hemos acordado este contrato, pero también escuchando a las comunidades sus inquietudes y sus preguntas. Nosotros fuimos a la comunidad de La Pintada. Si bien la mina no está dentro del distrito de La Pintada representa un punto estratégico importante porque es la vía de acceso a la mina. Claro. Ellos nos planteaban que ellos querían estar dentro del contrato y recibir unos beneficios directos, porque el contrato original que nosotros habíamos acordado con la empresa no contemplaba La Pintada, sino contemplaba únicamente Martorrijos, los distritos de Martorrijos y de Donoso. En base a ese proceso de consulta, nosotros hicimos las modificaciones pertinentes en el contrato para incluir a La Pintada. Entonces, lo que se va a hacer producto de este fideicomiso, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, que además es el que preside el fideicomiso, se va a hacer un plan maestro. Ya se está trabajando en un plan maestro conjuntamente con la comunidad, porque ellos son los que tienen que retroalimentar ese plan maestro y decirle al Ministerio de Economía y Finanzas, estas son nuestras necesidades. Claro. Cada comunidad tiene una necesidad distinta. Algunas requieren de centros de salud o de potabilizadoras, otras requieren de mejoras en carretera y de obras de infraestructura y de escuelas. Producto de ese plan maestro que sale de las necesidades de las comunidades, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el fideicomiso, entonces decide en qué obras de infraestructura se van a revisar, se van a invertir esos fondos. Pero además, Julio, las comunidades van a tener un impacto directo en las decisiones del fideicomiso, porque los alcaldes de La Pintada, del distrito de Martorrijos y de Donoso, como también el diputado del circuito donde se encuentra la operación minera, van a estar representados, van a tener una silla dentro del fideicomiso. O sea, tienen voz y voto. Voz y voto dentro del fideicomiso. O sea, ya no se trata solamente de digamos, la política empresarial de buena relación con las comunidades, sino que las comunidades van a estar debidamente representadas con voz y voto dentro del fideicomiso. Perfecto. Una cosa, ministro, entiendo que ustedes, y lo acaba de señalar hace un momento, publicaron en la página web del ministerio el contrato completo. ¿Qué sugerencias, qué críticas emanaron de allí y
¿Cómo ustedes las han respondido? Mira, yo te diría que hubieron, primero que todo, importante mencionar que ese contrato estuvo público por más de 30 días, de acuerdo con lo que exige la normativa, una consulta pública de más de 30 días, donde accesaron a la página web más de 49.000 personas, donde dejaron más de 2.500 comentarios. Okay. Yo te diría que los comentarios importantes eran, uno, cómo se iban a invertir esos fondos. Dos, la preocupación de que existiera dentro del contrato los suficientes elementos que protegieran, por ejemplo, el medio ambiente. Había preocupación sobre el medio ambiente, como es natural. Y también asegurar que los trabajadores estuvieran debidamente protegidos dentro del contrato. Había cierta preocupación, como te mencioné adicionalmente, de incluir a La Pintada dentro del contrato como un distrito que iba a recibir beneficios directos, y también cierta preocupación por cómo estaba conformada la junta directiva. En el contrato original que nosotros publicamos, la junta directiva iba a ser estaría nombrada por el presidente de la República, pero por un periodo de tiempo escalonado, similar a lo que ocurre en la junta directiva del Canal de Panamá. Una de las preocupaciones era que el presidente entonces, el presidente Cortizo, iba a nombrar a los miembros de ese fideicomiso, y esos miembros se iban a extender en el tiempo más allá del periodo presidencial del presidente Cortizo. Nosotros, atendiendo esas consultas y esas sugerencias de la población, lo que hicimos fue, uno, incluir a La Pintada dentro de los distritos que reciben un beneficio directo, y también modificar la forma en cómo está compuesta la junta directiva del Fideicomiso del Atlántico, para cambiarlo a que sean las cabezas de distintos ministerios. Claro. Una vez hay una transición hacia la próxima administración, obviamente el nuevo presidente va a nombrar a sus ministros, quienes van a ser los funcionarios que van a estar representados en el fideicomiso. Okay. Amigos, estamos conversando con Federico Alfaro Boy, ministro de Comercio e Industria, sobre el contrato minero. La crítica trasciende, y algunas de las cosas que se dicen es que el contrato cede soberanía, de que Panamá está regalando espacios y regalando decisiones. ¿Hasta dónde eso es cierto? Vamos a conversar con el ministro sobre este tema cuando estemos de regreso. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, recibió la visita en el Palacio Presidencial de los miembros permanentes del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe, encabezados por María Eugenia López Arias, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, y Luis Henry Molina Peña, presidente pro tempore del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe y presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. La visita se efectuó en el marco de la reunión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que se desarrolló en Panamá con la participación de los presidentes de las corporaciones de justicia de los países de Centroamérica y el Caribe. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, recibió al Comité de la Ruta Colonial Transísmica de Panamá, presidido por la ministra de Cultura, Giselle González Villarrué, y a la doctora María Claudia López, experta miembro de ICOMOS Internacional, quien estuvo en Panamá para evaluar presencialmente la propuesta de que la ruta sea inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. ICOMOS Internacional es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es una asociación civil no gubernamental ubicada en París, Francia, ligada a la ONU a través de la UNESCO. Con la asistencia de representantes de todas las fuerzas vivas de Colón, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que adopta el Plan de Desarrollo Integral de la provincia de Colón. Se crea la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón y autorizó al ministro de la Presidencia para la presentación de este documento ante la Asamblea Nacional. El histórico proyecto de ley 9323 adopta el Plan de Desarrollo Integral de la provincia de Colón, la ruta estratégica hacia una vida digna, elaborado por la Comisión de Coordinación para la Ejecución de dicho programa, entregado al Ejecutivo el 5 de enero del 2023. El documento busca convertirse en el instrumento legal que sirva de guía para el desarrollo socioeconómico de la provincia.
El plan consiste en la visión consensuada del proceso de desarrollo integral de la provincia de Colón, que contiene la identificación de los problemas, sus vinculaciones con el modelo económico vigente y establece los cambios estructurales y los grandes lineamientos para generar acciones concretas a cerrar la brecha entre la situación existente y la vida consensuada. En su gira de trabajo número 148, que en esta ocasión se efectuó en la provincia de Colón, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, entregó 200 títulos de propiedad y 34 viviendas a humildes familias de esa región. Cortizo Cohen destacó que su administración ha realizado 692 actividades en 50 meses de gestión, convirtiéndose en un estilo de gobierno diferente con el patrullaje doméstico. Un gobierno de acción que ha dado la cara independientemente de que hemos enfrentado una pandemia y sus consecuencias, indicó el mandatario. Una estela de destrucción es lo que muestran las primeras imágenes del paso de Idalia por el noreste de Florida. El huracán, ahora degradado a tormenta, ha provocado inundaciones históricas, cierre de carreteras, viviendas despedazadas y la falta de energía en más de 260,000 casas hasta el momento. Idalia, que tocó tierra este miércoles en Florida con vientos de 205 kilómetros por hora, es el huracán más poderoso que en los últimos 125 años ha impactado en la región de Florida, conocida como Big Bend, luego de que un ciclón sin nombre tocara tierra allí en 1896 con esa misma potencia. Por el momento, solo son 2 víctimas mortales que de forma indirecta ha dejado este poderoso ciclón. 2 personas que perecieron en accidentes de tránsito mientras conducían en medio de extremas condiciones climáticas, según informó la patrulla de carreteras, aunque el gobernador del estado, Ron DeSantis, dijo que no hay muertes confirmadas. Pese a haber perdido intensidad tras tocar tierra, Idalia es una tormenta tropical no exenta de peligro a su paso por el sureste de Estados Unidos, generando marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos dañinos, tornados y lluvias torrenciales. Un incendio arrasó este edificio en el centro de Johannesburgo. Los servicios de emergencia de la ciudad sudafricana informaron el jueves que más de 70 personas murieron y medio centenar resultaron heridas. Los bomberos controlaron las llamas y las operaciones de búsqueda y recuperación estaban en curso. El EMS, que es el Departamento de Primera Respuesta, fue alertado a primera hora de esta mañana de un incendio que se había declarado. En ese momento eran 2 plantas las afectadas, pero poco a poco el fuego se aceleró hacia la tercera planta. Por el momento se desconocían las causas del siniestro. Algo ha explotado en el piso en el que vivimos, en la planta baja. Creo que es gas. La gente estaba cocinando por la noche, no tuvimos electricidad en todo el día y la noche. Conseguimos salir por las puertas de atrás mientras huíamos. Es un edificio abandonado o secuestrado en el que la gente simplemente se aloja, no pagan los servicios ni el alquiler. A veces, por supuesto, no tienen electricidad, aunque utilizan cualquier otro dispositivo de calefacción para intentar poder continuar con su día a día. La ocupación ilegal de viviendas en desuso es común en el centro de la ciudad, donde muchos inmuebles son controlados por grupos criminales que cobran arriendo a los ocupantes. Ucrania denunció el ataque más poderoso contra su capital desde la primavera boreal. Kiev afirmó que su defensa antiaérea derribó más de una veintena de misiles crucero y numerosos drones de asalto de fabricación iraní. El jefe de la administración militar de la capital dio cuenta de fallecidos por la caída de escombros. Sentimos miedo porque cuando no oyes y no ves es una cosa, pero cuando vi todo esto con mis propios ojos me dio mucho miedo. Miedo y odio hacia ellos, eso es todo. Lo siento mucho por las personas que resultaron heridas.
Ayudaremos en todo lo que podamos. A comienzos de la invasión rusa en febrero del año pasado, Moscú atacaba sistemáticamente a las ciudades ucranianas, pero tales asaltos han disminuido al agotarse las existencias rusas y aumentado las defensas ucranianas. Kiev, por su parte, aumentó las agresiones con drones dentro de Rusia. Las autoridades rusas dijeron el miércoles que sus defensas aéreas rechazaron un ataque en el aeropuerto de Pskov, situado a unos 800 kilómetros de Ucrania y cerca de las fronteras con Letonia y Estonia. No hay víctimas, gracias a Dios. Se está aclarando la magnitud de los daños. Todos los servicios trabajan sobre el terreno. El Ministerio de Emergencias, citado por la agencia de prensa rusa RIA Novosti, informó que 2 aviones de transporte pesado se incendiaron por el ataque. En rendición de cuentas tenemos en esta ocasión al ministro Federico Alfaro Boyd. Estamos conversando con él sobre el tema del tratado minero. Ministro, todo el siglo XX implicó luchas de generaciones tras generaciones por el tema de la soberanía, por el rescate de la soberanía sobre el canal, la devolución del canal. En consecuencia, el tema de la soberanía es un aspecto muy sensible en la sociedad panameña y me preocupa que en algunos medios este tema, con respecto al tratado, al contrato minero, o se ha tergiversado, o se han dicho cosas que no son, o se han silenciado otras. Entonces, en la cláusula, en el numeral 9 de la tercera cláusula del contrato, se habla de los derechos de la concesionaria y se habla de algunas medidas que hay que tomar en el momento en que se está explotando, que hay que localizar aeronáutica y parar los vuelos en el espacio aéreo. Y eso se ha tomado como una violación a la soberanía nacional y una entrega. Nosotros quisiéramos que usted hablara sobre este tema y le explicara a la comunidad qué significa esto. Mira, yo me siento, Julio, complacido de estas discusiones. ¿Por qué? Porque toda discusión obviamente nutre en el debate. Pero también me siento complacido porque, como te dije anteriormente, nosotros podemos tener esta discusión justamente porque el gobierno nacional ha sido transparente en publicar el contrato antes de ni siquiera ser aprobado ni por el gabinete. No, es que no hay nada que ocultar. Por supuesto. ¿No? Nosotros estamos convencidos de que este contrato es sustancialmente mejor, que hemos logrado un buen contrato para el Estado panameño en base a estándares internacionales en materias económicas, fiscales, ambientales. Tú te refieres al tema del espacio aéreo. Primero que todo, que la definición de una concesión es justamente que una vez terminado el proceso, una vez terminado el periodo de tiempo de la concesión, eso revierta al Estado. O sea que ya de por sí la definición por ser una concesión no afecta a la soberanía nacional. ¿Ok? Pero en referencia a la cláusula... un poco el modelo chileno. Claro, y es similar a las otras concesiones que el Estado panameño ha otorgado a lo largo de los años en materia portuaria, en materia energética, entre otras, ¿no? Referente al espacio aéreo, nosotros es importante aclarar que el contrato lo que le da a la empresa es el derecho de solicitar. Es decir, una autoridad panameña. A una autoridad panameña. Pero el que tiene la palabra final de dar o no esa solicitud o de modificarla es la autoridad panameña. Es decir, el propio Estado se reserva el derecho de decidir cómo va a aplicar esa restricción sobre el espacio aéreo. En consecuencia, no es cierto que se haya cedido soberanía. Es completamente falso y es una de las tergiversaciones que hacen ciertos grupos que se oponen a este contrato, ya sea por razones, motivos personales o por motivos políticos. Pero yo sí quiero mencionar que referente al tema de la restricción del espacio aéreo, esta restricción se viene dando desde el año 2018, desde gobiernos anteriores, que al igual que nosotros, no se inventó en este periodo, no se inventó en este contrato, que al igual que este gobierno, obviamente existe desde un punto de vista de seguridad aeronáutica, claro, la necesidad de establecer a ciertas horas y por cierta altura
una restricción de sobrevuelo cuando la empresa está realizando voladuras. O sea, es en ciertas horas y en cierto tiempo. No es que se le ha entregado secula seculorum el dominio del espacio por un tiempo indefinido. Es a ciertas horas y en cierto tiempo. Como se viene dando desde el 2018. Desde el 2018 se viene dando a cierta hora y por cierta altura una restricción del espacio aéreo, donde obviamente no ha tenido ningún impacto ni en la soberanía nacional, ni en las operaciones aeronáuticas de aviones o aerolíneas que quieren sobrevolar el espacio aéreo. Se hace meramente por un tema de seguridad aeronáutica en ciertas horas y a cierta altura, solicitada por la empresa, pero la decisión final la tiene el Estado panameño. O sea, que tanto en beneficios como en jurisdicción, etcétera, el gobierno protegió los intereses del país. Es que la responsabilidad nuestra, mía como ministro, del equipo del gobierno nacional y del presidente, obviamente, siempre ha sido y siempre será proteger los intereses del país. Y nosotros, ese era el norte que guiaba todo aspecto de negociación y de redacción de este contrato. Una preocupación que se desprende de todo este debate, hombre, es a veces el cuestionamiento ilimitado hacia la actividad minera. La pregunta que uno se hace es, ¿dónde estaría el mundo hoy sin actividad minera? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo veo ciertas personas o ciertos grupos ambientalistas criticar el contrato minero, pero lo hacen desde la comodidad de su casa, utilizando un celular, un aire acondicionado, utilizando el internet, movilizándose en autos. Entonces, y todo eso viene de la actividad minera. Evidentemente, el mundo tiene que avanzar en base a recursos minerales. Yo creo que la discusión debe ser separada en dos. Una, cómo nosotros protegíamos los intereses del Estado y conseguíamos el mayor beneficio de este contrato, de esta operación particular que ya existía, que ya estaban dando y que se había realizado en base a un contrato anterior válido y vigente que posteriormente fue declarado inconstitucional. La siguiente pregunta entonces sería cómo Panamá quiere avanzar en un modelo de exploración y explotación minera, entendiendo que Panamá es rico en recursos minerales, entre ellos cobre y el oro. Para esa siguiente etapa, yo creo que sí es importante nosotros hacer una discusión a nivel nacional, pero también importante que nosotros actualicemos nuestro marco jurídico. Debe haber una reforma al Código de Recursos Minerales, por ejemplo, y a nuestros códigos ambientales que se ajusten a las nuevas realidades mundiales. Hasta que eso no pase, yo estoy convencido que nosotros no podemos avanzar en nuevas concesiones mineras. Lo que sí teníamos que hacer era atender la situación actual a la que nosotros nos enfrentamos. Claro. Y yo te hago una comparación con el gobierno anterior. Mira, el gobierno anterior, cuando se encontró con esta situación del contrato con Minera Panamá, la decisión que ellos tomaron fue someter a la Asamblea Nacional para aprobación un nuevo contrato exactamente en los mismos términos y condiciones que el contrato de 1997. No le cambiaban absolutamente nada, no incluía mayores beneficios para el Estado panameño, no incluía el pago de impuestos sobre la renta, impuesto de dividendo, no incluía un incremento en el porcentaje de la tabla de regalías. Nosotros llegamos al gobierno y dijimos, ¿qué podemos hacer? O seguir la línea del gobierno anterior de presentar exactamente el mismo contrato o de negociar un nuevo contrato que fuese más beneficioso para el pueblo panameño. Claro. El presidente Cortizo estaba convencido de que la ruta era negociar y acordar nuevos términos y condiciones que sean cónsonos con estándares internacionales, pero que también representen mayores y mejores beneficios para la población. A eso iba. Hubo una comisión de notables, de figuras verdaderamente respetadas en este país, Adolfo Ahumada, otra serie de personalidades que estuvieron en esto. ¿Cuál fue el papel? ¿Cómo le dio seguimiento el presidente Cortizo a todo esto? ¿Cuál fue su papel en esto? Mira, el presidente Cortizo, desde el día 1, tanto de la negociación como de los 10 meses de redacción, estuvo pendiente a diario de lo que estaba ocurriendo en la mesa entre el Estado panameño y el gobierno y la empresa minera Panamá S.A. Es importante destacar que el presidente, la instrucción del presidente siempre fue, 1, ese contrato debe reflejar nuevos términos y condiciones. 2, se deben defender los intereses nacionales a toda costa. Y 3, asegurémonos que ese contrato cuente con los elementos suficientes para que los recursos que nosotros vamos a recibir sean destinados a beneficiar quienes más los necesitan. Una vez cumplido el proceso de redacción del contrato, yo te puedo garantizar que hemos cumplido con todas las obligaciones y
todas las tareas que nos encomendó el presidente de la República, que dicho sea de paso, siempre se mostró muy favorable a la opinión técnica que daban nuestros especialistas, tanto económicos como legales. Pregunta final, ministro, pregunta final. ¿A qué nos enfrentamos? Porque aquí hay algunas variantes. El contrato va a la Asamblea el próximo mes, pero no solamente existe la posibilidad de que lo aprueben, existe la posibilidad de que no sea aprobado. ¿A qué se enfrenta el país si el contrato no es aprobado en la Asamblea? Bueno, yo creo que primero es importante destacar que, como tú bien mencionas, una vez esto llega a la Asamblea, por tratarse de un contrato ley, la Asamblea solo tiene la potestad de aprobarlo o rechazarlo. Eso quiere decir que no existe la potestad de la Asamblea de modificar el contrato. Yo estoy convencido de que la Asamblea, al igual que la mayoría de los panameños, van a entender las bondades de este contrato cuando se compara con el contrato anterior. Van a entender la importancia de que el Estado panameño recibe 10 veces más en ingresos de lo que recibía anteriormente. Van a entender la importancia de que esos recursos van a ser destinados al programa de invalidez, vejez y muerte, que van a ser destinados a aumentar a $350 el monto que reciben los jubilados y pensionados por vejez. Van a entender la importancia de invertir en obras de infraestructura en las comunidades aledañas y finalmente van a entender la importancia de destinar recursos para un centro de capacitación y formación del docente panameño. Todos esos elementos yo creo que van a ser importantes para que la Asamblea Nacional comprenda las bondades del contrato y posteriormente pues den su voto favorable. Ha sido Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias, esta semana en rendición de cuentas sobre el tema candente del contrato minero. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima edición de Rendición de Cuentas. Saludos.